En una ciudad común, dos escuelas coexisten separadas por una barrera invisible. Una mañana, camino a clases, un grupo de estudiantes buscaba problemas con Rintaro Sumugi, pero su actitud intimidante los ahuyentó de inmediato. Sus amigos le preguntaron el motivo y Rintaro explicó que la noche anterior había presenciado una discusión de pareja. Al acercarse para ver si el chico abandonado estaba bien, este huyó asustado. Mientras hablaban, se cruzaron con alumnas de la escuela vecina. Aunque ellos intentaron ser cordiales, las chicas mostraron un claro desprecio hacia ellos. La secundaria Kiyoko es un instituto de élite para jóvenes mujeres, lo opuesto a la secundaria Chidori, conocida por sus estudiantes menos aplicados. A pesar de ser vecinas, nunca han tenido contacto real, pertenecen a mundos distintos. Rintaro lo sabe bien. Después de clases, se dirigió rápidamente bajo la lluvia a ayudar en la pastelería familiar. No es algo habitual, pero a veces necesita apoyo adicional. Aquel día solo había una clienta, Kaoroku Waguri, una joven que al ser descubierta disfrutando varios pasteles, huyó avergonzada. Al cerrar, su madre comentó que Kaoroku era cliente habitual, que solían llevarse bien aunque no hablaban mucho. Rintaro se preocupó por haberla espantado, pero su madre le aseguró que no era así y le pidió que dejara de culparse por todo. Si acaso, bastaría reconquistar su confianza con un nuevo postre. Al día siguiente, Rintaro no podía dejar de pensar en lo sucedido. Incluso consideró buscarla para disculparse. Sus amigos notaron su distracción y le mencionaron que solía ser distante con todos. Esa noche, su madre entró en su habitación diciendo que la joven había regresado y quería hablar con él. El encuentro fue algo tenso. Rintaro intentó disculparse, pero Kaoroku lo interrumpió para invitarlo a comer pastel. Le sorprendió que ella comprara un postre de su propia tienda, pero ella insistió en que era su forma de compensarlo, aunque se notaba que ella misma quería disfrutarlo. Rintaro accedió y Kaoroku se disculpó por haber comido tanto en su anterior visita. Se presentaron formalmente y al escuchar su nombre, ella murmuró que por fin lo sabía, poniéndose nerviosa y explicando que lo había visto antes en la pastelería. Él no la recordaba, pero comprendió que no la había asustado. Ella añadió que nunca un chico la había mirado tan fijamente antes. Rintaro estaba desconcertado. Normalmente la gente se alejaba o lo rechazaba por su apariencia severa, pero ahora Kaoroku se sonrojaba. Nervioso, se ofreció a acompañarla a la estación, pero ella declinó porque estaba cerca. Al despedirse, le dijo que nunca le pareció alguien aterrador. En ese momento, los mismos sujetos de antes aparecieron observando. Rintaro, ansioso, subió a su habitación. Siempre había sido rechazado por su mirada severa, por lo que no entendía la reacción de Kaoroku. Su madre entró alarmada, preguntando si no era el pastel de Kaoroku el que había visto en la calle. Parecía que los jóvenes la habían acorralado. Rintaro corrió hacia donde su madre indicó y escuchó voces a lo lejos. Los acosadores preguntaban a Kaoroku si salía con Rintaro, advirtiéndole que era un delincuente de una escuela problemática. Él se detuvo a escuchar, resignado a que siempre sería juzgado así. Kaoroku respondió que ellos estaban actuando mal, juzgando a las personas solo por rumores. Estaba segura de que si hablaran con Rintaro, verían que era un buen chico. Los jóvenes perdieron la paciencia cuando les llamó cobardes por hablar a espaldas de otros. Uno de ellos soltó a Kaoroku y levantó la mano para golpearla, pero Rintaro apareció protegiéndola. Con una mirada firme, les dijo que si lo buscaban, ahí estaba, pero que solo podían irse disculpándose. Kaoroku se apresuró a ayudarlo al ver que sangraba de la frente. Él restó importancia diciendo que solo se había golpeado con la reja, añadiendo que de haber sabido que ella se preocuparía, habría evitado el golpe. Ella le preguntó si se había dejado golpear a propósito y él se disculpó por involucrarla. Kaoroku insistió que no era su culpa, que no entendía por qué la gente lo veía como aterrador si era una buena persona y le agradeció por salvarla. Rintaro se sintió confundido. Estaba tan acostumbrado al rechazo que ya no esperaba trato amable. Ahora no sabía cómo proceder. Finalmente, la acompañó a la estación y se despidieron. Kaoroku antes de irse le dijo que volvería a la pastelería y que deberían comer pastel juntos. Esa imagen de él protegiéndola se quedó en su mente. Al día siguiente, Rintaro llegó muy temprano a la escuela sin haber dormido bien. Se preguntaba cuándo volvería Kaoroku y notó movimiento en la escuela vecina. Alguien abría las cortinas. Era Kaoroku dándose cuenta de que no era más joven que él. Rintaro, sorprendido, se escondió tras su propia cortina. Más tarde, sus amigos se quejaron de las miradas despectivas de las chicas de Kiyoko. Mientras comentaban que ambos grupos no deberían mezclarse, Rintaro estaba absorto en sus pensamientos, reaccionando solo cuando le preguntaron por qué había cerrado la cortina. Él respondió, algo alterado, que solo era por el sol. En clase, reflexionó sobre lo grosero que había sido al cerrar la cortina, dudando que Kaoruko quisiera volver a verlo. Quizás, pensó, era mejor así para ella. Al salir, su amigo Shohei lo invitó al karaoke, y Rintaro aceptó. Al salir, había un tumulto en la entrada. Una chica de Kiyoko esperaba a alguien. Rintaro vio a Kaoruko y se alarmó, pero fue Shohei quien se acercó a preguntarle qué quería. Ella, nerviosa, dijo que esperaba a alguien. Rintaro intervino para disculparse y Shohei bromeó sobre los celos que sentía. En ese momento, unas compañeras de Kaoruko llegaron a buscarla, advirtiéndole que no debería estar allí. Se la llevaron rápidamente, mientras Shohei le reclamaba una disculpa por su actitud. En el karaoke, sus amigos notaron su distracción y le preguntaron si algo ocurría, mencionando la herida en su frente.
Él dudó en confesarles, temiendo su rechazo, y finalmente dijo que no pasaba nada. Al regresar, se sorprendió al ver la pastelería aún abierta, y más al encontrar a Kaoruko dentro. Ella se disculpó por causar un escándalo en la escuela, y él le dijo que no era necesario. Su madre lo regañó por no avisar, ya que Kaoruko había estado esperándolo mucho tiempo. Mientras compartían un pastel, Kaoruko preguntó si su amigo estaba bien, y Rintaro le preguntó por qué había ido a la escuela. Ella respondió con sinceridad que quería verlo, pero que la próxima vez tendría más cuidado. Él, nervioso, admitió que le alegró verla, aunque luego se rectificó. Kaoruko le aseguró que no había nada de malo en decirlo. Rintaro confesó que no esperaba que regresara, dada la diferencia entre sus escuelas. Kaoruko respondió que se alegró al saber que él estudiaba en Chidori porque era una oportunidad para conocerlo mejor. Antes de irse, le dijo que ya era tarde, pero su expresión era diferente, más cálida. Rintaro se quedó reflexionando, seguro de haber ofendido. Su madre, al enterarse, le reprochó su actitud y le dijo que debía ir tras ella, pues era peligroso que una chica regresara sola. Rintaro se preguntaba por qué Kaoruko querría verlo si era de Kyoko. Su madre le señaló que él estaba haciendo lo mismo que siempre le hacían, juzgarla por su apariencia. Rintaro comprendió que se había obsesionado con la reputación de las escuelas, igual que otros lo hicieron con él. Golpeándose la frente, se reprochó por su comportamiento y agradeció a su madre por abrirle los ojos. Al día siguiente, Kaoruko llegó a la escuela algo desanimada, pero Rintaro la esperaba en la entrada, decidido a hablar con ella. Rintaro se acerca y le expresa que deseaba verla para disculparse por haberla herido la noche anterior, pues notó que se había marchado con tristeza. Kaoruko se cubre el rostro, avergonzada, admitiendo que efectivamente estaba apenada, pero también por haberse ido sin explicaciones y no querer inquietarlo. Añade que él es una persona demasiado considerada. Él reflexiona que ella siempre ha sido honesta con él, por lo que ahora él también debe serlo. Le confiesa que, aunque sus amigos suelen hablar mal de la escuela Kyoko, él nunca se ha sumado a esas críticas. Había aceptado la rivalidad entre instituciones, pero al ver que la molestaban a ella, no pudo permanecer indiferente. Se contuvo en ese momento por miedo a involucrarla más en sus asuntos, pero ahora se disculpa por haber puesto el énfasis en sus diferencias escolares y no en ella. Le asegura que también estaba feliz de volver a verla. Esas palabras animan inmediatamente a Kaoruko, quien le responde con firmeza: «Yo soy Kaoruko Waguri, y tú eres Rintaro Tsumugi. Las escuelas no importan. Eres la persona que quiero conocer». Intercambian números telefónicos y él se disculpa también por haber cerrado bruscamente la cortina aquel día. Ella le dice que no fue nada, aunque recuerda que a esa hora casi no hay nadie en la escuela. De repente abre su cortina y salta de emoción al verlo al otro lado. En Rintaro también algo cambia. Ahora desea conocerla más, acercarse a ese mundo que ya no le parece tan distante. Con la llegada del verano, el calor agobia a los estudiantes. Shohei es el único entusiasmado, pues se acerca el festival deportivo. Sin embargo, el profesor les informa a él y a Rintaro que no podrán participar este año si no aprueban los exigentes exámenes. Deben enfocarse en recuperar sus calificaciones. El maestro les propone un trato. Si aprueban y además ganan en el festival, les comprará helado. Shohei, consciente de su dificultad académica, le pide ayuda a Saku, pero este se niega porque el año pasado los ayudó y aún así reprobaron. Rintaro también está en apuros, y aunque Hayato quiere apoyarlos, tampoco destaca académicamente. Shohei, herido en su orgullo, declara que estudiarán por su cuenta y demostrarán su capacidad. En ese momento, Rintaro recibe un mensaje de su madre invitándolo a llevar a Kaoruko a la pastelería, aprovechando los descuentos del mes. Él piensa que hace tiempo que no la ve. En clase se distrae pensando en cómo escribirle. Al final del día se decide y le envía el mensaje. Ella responde que este mes está muy ocupada y probablemente no pueda asistir. Al salir, Shohei insiste en ir a la biblioteca para estudiar sin la ayuda de Saku, pero la realidad es que le cuesta más de lo esperado. Rintaro sugiere que simplemente se disculpen con Saku, pues fue el único que los ayudó el año pasado. Shohei se resiste, sintiéndose culpable por hacer perder el tiempo a su amigo. Entonces Rintaro le dice con determinación: «Quiero que vayamos todos juntos a comer helado». Comprende que Saku solo está mostrándose reticente, pero en el fondo también espera con ansias el festival deportivo. Shohei se sorprende al oír esas palabras de Rintaro, quien añade que él también desea participar junto a sus amigos. Al quedarse solo, Rintaro cede su puesto en la biblioteca a un grupo de chicas y sale. Por casualidad, escucha a Kaoruko estudiando con una amiga. Entiende entonces por qué ha estado tan ocupada. La observa dibujar distraídamente en su cuaderno, y su amiga comenta que probablemente lo hace para aliviar el estrés, ya que Kaoruko debe mantener el primer puesto de su clase. Ella responde que es su propia decisión esforzarse tanto. Rintaro piensa que es admirable, sobre todo al compararlo con su propia situación académica. Si continúa así, no podrá aprobar. Kaoruko lo descubre y se acerca a saludarlo, admitiendo que lo reconoció por la espalda. Le comenta que tenía un poco de hambre y le pregunta si él también estaba estudiando, disculpándose nuevamente por no poder ir a la pastelería.
Él le asegura que los descuentos son mensuales, por lo que no debe preocuparse. Kaoruko sonríe y dice que ahorrará lo que gana en su trabajo de medio tiempo para poder ir. Rintaro se sorprende, preguntándole si no es de familia adinerada. Ella niega con una risa suave. Ingresó a Kyoko con una beca y debe mantener sus calificaciones para conservarla. Reconoce que ha estado durmiendo poco y se esfuerza al máximo para no defraudar a su familia, sintiendo un gran orgullo por haber logrado ingresar allí. Rintaro reflexiona una vez más sobre sus propios prejuicios. Con determinación, le pide a Kaoruko si podría enseñarle. Esta vez no quiere reprobar, no quiere acostumbrarse a rendirse tan fácilmente. Ella acepta con amabilidad y le ofrece un onigiri, prometiéndole que le avisará cuando tenga tiempo libre para estudiar juntos. Mientras comen, Kaoruko comenta que debe regresar con sus amigas. En ese momento, Subaru aparece mirando a Rintaro con desdén. Le pregunta a Kaoruko qué hace con alguien de Chidori y le pide que se aleje de él. Kaoruko intenta intervenir, pero Subaru insiste en que solo quiere protegerla. La situación se tensa cuando llegan los amigos de Rintaro preguntando qué ocurre. Subaru los llama salvajes, lo que provoca que Shohei se acerque a Kaoruko, recordándola vagamente. Subaru se interpone de inmediato, pero es Rintaro quien se coloca entre ellos, actuando por impulso. Saku interviene entonces, haciendo un comentario mordaz sobre el cabello de Subaru y su actitud de niña rica, lo que claramente la afecta. Kaoruko intenta defender a su amiga, pero Rintaro detiene a Saku, señalando que su comentario fue innecesario. Explica a sus amigos que Kaoruko es la chica que fue a la escuela ese día y que él solo se estaba disculpando por haberla asustado. Shohei recuerda entonces que fue él quien la intimidó y, frente a todos, se disculpa formalmente por haber perdido los modales solo por ser de otra escuela. Kaoruko también inclina la cabeza pidiendo disculpas por haber causado disturbios. Su gesto sorprende a todos. Subaru, visiblemente incómoda, intenta detenerla, pero Kaoruko le sugiere que ella también debería disculparse. Subaru lo reconsidera, pero finalmente se retira sin decir nada más. Los chicos luego bromean con Saku por no disculparse, aunque saben que su reacción fue en defensa de sus amigos. Por otro lado, Kaoruko habla con Subaru, reconociendo que le cuesta interactuar con chicos, pero que su reacción fue excesiva. Subaru responde que todos son iguales, pero luego pregunta por Rintaro, curiosa por saber qué clase de persona es. Kaoruko, con una sonrisa, describe a Rintaro como alguien amable y considerado, lo que deja a Subaru pensativa. En casa, Rintaro intenta estudiar, pero le resulta difícil. Recibe una llamada de Kaoruko, la primera entre ellos. Ella quiere disculparse nuevamente por la actitud de Subaru, asegurando que en el fondo es una buena persona. Rintaro responde que su amigo también excedió los límites. Kaoruko continúa, disculpándose también por hacerlo mentir antes, y le dice con voz suave que lo encontró increíble al defenderla. Él se ruboriza al oír eso. Ella menciona entonces la sesión de estudio, proponiendo el sábado, y nota que últimamente él habla con más confianza. Él le asegura que no hay problema. Ella comenta que quizás no sea apropiado tratarla con tanta familiaridad, siendo una clienta de su familia. Esa observación entristece un poco a Rintaro, quien pensaba que se habían vuelto más cercanos. Se pregunta qué expresión tendrá Kaoruko al otro lado de la línea, y le dice con sinceridad que puede hablarle con toda confianza. Ella pregunta si está seguro y al confirmarlo, acepta hacerlo en el futuro. Tras despedirse, Rintaro se siente profundamente avergonzado, pero también anhela verla sin tantas formalidades. Del otro lado, Kaoruko también estaba nerviosa durante la llamada, preguntándose si él habrá notado que no podía dejar de sonreír. Llega el día acordado. El tiempo ha pasado rápido y Rintaro ha releído el mensaje de Kaoruko numerosas veces. Camina hacia el lugar de encuentro, consciente de su apariencia y nervioso por el encuentro. Llega temprano, pero para su sorpresa, ella ya está allí. Kaoruko admite que aún no se acostumbra a hablarle de manera informal y que está algo nerviosa. Él confiesa sentir lo mismo, pensando internamente que se ve muy linda. Deciden comer primero en un lugar que ella siempre quiso visitar y donde pueden estudiar después tranquilos. Durante la comida, Rintaro está más concentrado en ella que en lo que come. Al comenzar el estudio, Kaoruko se acerca sin darse cuenta para explicarle un problema de matemáticas, provocando que ambos se ruboricen. Ella intenta disimular continuando con la lección, pero él apenas puede concentrarse, sintiendo el ritmo acelerado de su propio corazón. Después de un rato, Kaoruko le pregunta por qué está tan decidido a aprobar esta vez. Rintaro le habla del festival deportivo y su deseo de participar con sus amigos. Ella considera esa una razón maravillosa y le pregunta si los aprecia mucho. Él, algo turdido, asiente tímidamente. Ella entonces le habla de sus amistades, especialmente de Subaru, a quien conoce desde la infancia. Le explica que Subaru ha tenido malas experiencias con chicos, por eso desconfía, pero que en el fondo es una persona bondadosa, y el que Rintaro no la juzgara significó mucho para ambas. Aunque sugiere retomar los estudios, Rintaro sigue sintiendo esa calidez creciente. Al terminar, Rintaro agradece a Kaoruko por su ayuda, reconociendo que nunca había estudiado tanto tiempo seguido. Ella le entrega un cuaderno con un plan de estudio detallado para que pueda aprobar. Él se preocupa por su propio tiempo, pero ella le asegura que se esforzarán juntos. Quiere que disfrute el festival y luego le cuente todos los detalles. Se despiden cerca de la estación, no sin antes desearle suerte en los exámenes. Rintaro ahora siente una motivación más fuerte que nunca.
Sin embargo, en ese momento, Subaru aparece repentinamente tomándolo del brazo por detrás con gesto firme. Subaru lo interceptó con una expresión severa, pidiéndole un momento de su tiempo. Terminaron en un café cercano, donde ella, sin preámbulos, formuló la pregunta que carcomía sus pensamientos. ¿Eres el novio de Kaoruko? La brusquedad de la pregunta hizo que Rintaro se quemara levemente con su propio café. Ella le ofreció un pañuelo en silencio. Aunque su rostro mantenía la misma frialdad, su actitud era distinta a la del altercado en la biblioteca. Por primera vez, se presentó formalmente. Soy Subaru. Rintaro recordó entonces el apellido que había oído durante aquel escándalo. Ella repitió la pregunta. Él negó con la cabeza, admitiendo internamente que ni siquiera él sabía cómo definir lo que eran. No exactamente, fue lo único que pudo decir. Eso lo hace más sencillo, declaró Subaru, su voz firme. Entonces, déjale de ver. Rintaro supuso que era por la rivalidad entre sus escuelas. Ella asintió, pero añadió algo inesperado. Ya sé que tu colegio no te define. Probablemente hasta seas un buen tipo. Pude notarlo aquel día, cuando te disculpaste. Hizo una pausa, su mirada se endureció ligeramente. Mi problema no es contigo en particular. Desconfío de todos los hombres. Verlo con Kaoruko la había sumido en el pánico. Le explicó, con voz cada vez más urgente, la feroz desaprobación que existía en Kyoko hacia cualquier contacto con estudiantes de Kidori, especialmente por parte de los profesores. Y si una alumna becada, que ha luchado tanto por estar aquí, se ve involucrada con alguien de tu escuela, ¿qué crees que pasaría? Preguntó, su preocupación palpable. Rintaro intentó entender el motivo de tanta angustia. En ese instante, un niño tropezó cerca de su mesa. Algo se levantaron instintivamente, pero fue Subaru quien se adelantó, ayudando al pequeño con una suavidad que contrastaba con su severidad. Tienes el cabello muy bonito, le dijo el niño, agradecido. Esas palabras hicieron que una sombra de emoción cruzara el rostro de Subaru. Una vez el niño se fue, se volvió hacia Rintaro. Kaoruko me dijo lo mismo cuando éramos niñas, confesó, su tono más suave. Los demás se burlaban por mi pelo. Ella fue la única que se puso frente a ellos y dijo que era hermoso. Nunca lo olvidaré. Para mí, ella es una heroína. Rintaro mencionó que Kaoruko le había hablado de su amistad desde la infancia. Subaru lo miró con intensidad. ¿Y es todo lo que sabe de ella? La gente no conoce lo que ha tenido que superar. Su voz cargada de sentimiento describió los años de esfuerzo solitario, las noches de estudio, la presión por mantener su beca. Había estado a su lado, viendo cada sacrificio. Kaoruko me salvó una vez. Todavía no he podido pagarle ese favor. No permitiré que todo por lo que ha luchado se desmorone por esto. Sabía que su petición era injusta, que incluso Kaoruko podría llegar a odiarla por ello. Pero si con eso protegía su futuro, estaba dispuesta a cargar con esa culpa. Todos dicen lo mismo, que nuestras escuelas no deben mezclarse. Todos, excepto ella. Y por eso, tomó aire, preparándose para la respuesta que ya intuía. Rintaro la miró directamente. Lo siento, dijo, con una calma que sorprendió incluso a él mismo. No puedo hacerlo. Subaru asintió lentamente, como si ya lo hubiera visto venir. Había observado su breve encuentro en la cafetería y había presentido su determinación. Rintaro se disculpó una vez más y se marchó, dejándola sola con sus pensamientos conflictivos y la pregunta de si lo que hacía estaba realmente bien. La conversación dejó a Rintaro incapaz de concentrarse. La intensidad de la devoción de Subaru, ese amor protector que rayaba en la desesperación, era algo que nunca había presenciado. Mientras viajaba en tren, absorto en sus pensamientos, un grupo de chicas subió al vagón. Como de costumbre, cedió su asiento. Para su sorpresa, una de ellas lo reconoció. Era una de las estudiantes a las que había cedido su lugar en la biblioteca días atrás. Con timidez, se acercaron a agradecerle, algo que no se habían atrevido a hacer en ese momento. ¿Te molestamos?, preguntaron, algo nerviosas ante su presencia. Para nada, respondió él, y les preguntó si habían podido estudiar bien. El simple hecho de que se acercaran a hablarle, de que vieran más allá de su apariencia, le conmovió profundamente. Eso le recordó a Kaoruko, quien siempre le agradecía los gestos más pequeños. Ahora se preguntaba, con un nudo en el estómago, si alguien como ella podría terminar lastimada por su causa. Le había dicho a Subaru que no se alejaría, pero las dudas empezaban a serpentear en su mente. Poco después llegaron los resultados de los exámenes. Contra todo pronóstico, todo el grupo había aprobado, incluido Rintaro con una nota más que decente. La euforia se apoderó del aula. Shohei bromeaba sobre haber quedado ciego de tanto estudiar, y Rintaro, con una sonrisa genuina que rara vez mostraba, expresó lo feliz que se sentía. El profesor estaba especialmente satisfecho. Agradecieron a Saku por su ayuda, pero en el corazón de Rintaro sabía que gran parte de su éxito se debía a Kaoruko. Sintió el impulso de contárselo de inmediato, pero el recuerdo de las palabras de Subaru lo detuvo. Quizás era mejor mantenerla al margen. En medio de la celebración, los empujones juguetones entre sus amigos hicieron que Saku chocara contra el escritorio de Rintaro. De entre sus libros cayó una pequeña nota con palabras de aliento, escrita con una caligrafía delicada que Rintaro reconocía al instante. ¿Qué es esto?, preguntó uno de ellos, tomando la nota antes de que Rintaro pudiera reaccionar. El nombre Kaoruko fue leído en voz alta. El ambiente cambió de inmediato. Saku lo miró directamente, su expresión seria. ¿De verdad fue una casualidad encontrarse en la biblioteca?, preguntó. Últimamente actúas extraño. Defiendes a Kyoko sin motivo y ahora esto. Siempre te cierras. Rintaro sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Con un nudo en la garganta, reunió el valor para decir, No
no quiero hablar de esto ahora. Se disculpó, pero la tensión ya se había instalado. Afortunadamente, el profesor interrumpió, ordenándoles que limpiaran el aula. Shohei se llevó a Saku, tratando de calmar los ánimos, pero el daño estaba hecho. Esa tarde, en la pastelería, su madre notó su aire distante. Él insistió en que nada ocurría, pero ella conocía cada uno de sus silencios. Cuando mencionó haber aprobado todos los exámenes, su incredulidad se transformó en una alegría sorprendida. En ese preciso momento, la campanilla de la puerta sonó. Era Kaoroko. Rintaro, atrapado entre la emoción de verla y el peso de la discusión con sus amigos, se escondió instintivamente detrás del mostrador. Su madre la atendió con su calidez habitual. Kaoroko se disculpó por no haber ido antes. Quería que su visita fuera una recompensa por su propio esfuerzo en los exámenes. «Ah, pero mi hijo también aprobó todo», anunció su madre, sacando a Rintaro de su escondite con una sonrisa pícara. Kaoroko se sonrojó al verlo, preguntando cuánto tiempo llevaba ahí. «Las vitrinas son de cristal, cariño», respondió su madre divertida. Antes de pedir su habitual porción de pastel, Kaoroko, con una sonrisa tímida, levantó la mano para chocar los 5 con él. «Para felicitarte», dijo, «y porque ahora podrás participar en el festival deportivo». El gesto, tan sencillo y sincero, le llegó al corazón, aunque la sombra de la reciente disputa con sus amigos aún lo inquietaba. Mientras la acompañaba brevemente hacia la salida, ella, en un ataque de nervios y con ganas de animarlo, le dio un consejo. «Cuando te sientas mal, come mucho. Me llena de energía». Luego, confundiendo sus propias palabras, se despidió apresuradamente. Verla partir disipó de pronto todas sus dudas acumuladas. Su sonrisa, su genuina alegría por él, eran reales. Subaru podía tener sus razones, pero él no quería alejarse. Lo que sentía por Kaoroko era algo nuevo, profundo e indescriptible que ya no podía ignorar. Esa noche, durante una cena sencilla que su madre llamó celebración, su madre observó su cambio de ánimo. Le dijo que notaba su esfuerzo, que estaba orgullosa de que no se hubiera rendido como solía hacerlo, y que lo más importante era que encontrara su propia felicidad. Mientras tanto, bajo la tenue luz de un farol en el parque de su infancia, Subaru esperaba. Cuando Kaoroko llegó, comentó su elegante apariencia. Kaoroko, sin dar muchas explicaciones, preguntó por el motivo de la reunión. Subaru, con voz tensa, comenzó a confesar. No podían hablar de esto en la escuela. Se trataba de Rintaro. Le contó que lo había confrontado y le había pedido directamente que se alejara de ella para siempre. Subaru se disculpó por haber actuado a sus espaldas, expresando un profundo arrepentimiento. Kaoruko, lejos de enojarse, confesó que la llamada repentina la había asustado. Recordó que al esperar a Rintaro frente a su escuela, comprendió la intensidad del desprecio entre ambos institutos. Sabía que Subaru había pasado por mucho y que solo quería protegerla. «Solo quiero que seas feliz», dijo Subaru, a lo que Kaoruko respondió agradeciéndole por su bondad y disculpándose por haberla preocupado. Subaru se sintió abrumada por la culpa. Había temido que Rintaro le hubiera contado todo a Kaoruko, pero al verla actuar con normalidad en la escuela, comprendió que él había guardado silencio. Dejar las cosas así habría sido más fácil, pero la culpa la consumía. Sintió que colapsaría si no lo confesaba, por lo que pidió este encuentro aunque fuera por egoísmo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No podía perdonarse el alivio que sintió cuando Kaoruko no la culpó. Se veía igual que en su infancia, fingiendo fortaleza mientras seguía siendo la misma niña cobarde que se despreciaba. «Siempre soy una carga», dijo entre sollozos. Kaoruko la detuvo con firmeza. «Ya es suficiente», dijo, y con una sonrisa juguetona propuso. «¿Por qué no jugamos un poco en el parque?» Subaru, sorprendida, advirtió que se ensuciaría su ropa. «Cuando éramos niñas, la ropa era lo de menos», replicó Kaoruko. Recordó entonces la vez que se cayó de cabeza. «Me dolió mucho, pero en ese momento estabas tan preocupada por mí que incluso deseaba sufrir el dolor en mi lugar, y el mío desapareció». Kaoruko le aseguró que siempre había sido amable, a lo que Subaru negó, diciendo que la amable era ella por tratarla bien. Kaoruko frunció el ceño. «No me gusta que hables así de ti misma. Te menosprecias, pero yo lo sé. Te he observado todo este tiempo». Le agradeció por haber llorado por ella en lugar de regañarla y le dijo lo mucho que significaba su amistad. «Por favor, no niegues a la Subaru que yo tanto quiero». Esas palabras fueron una revelación para Subaru. Kaoruko prometió recordarle cuánto la valoraba hasta el día en el que ella pudiera verse a sí misma con cariño. Subaru comprendió entonces lo que debía hacer. La abrazó desde el suelo, pidiéndole perdón una vez más, y luego preguntó con sinceridad, «¿Qué es lo que tú quieres hacer, Kaoruko?» La respuesta fue inmediata y clara. «Quiero seguir viendo a Rintaro». Subaru, con un suspiro, preguntó si acaso le gustaba. «Claro que me gusta, muchísimo», confesó Kaoruko, sonrojándose. Subaru entonces le contó que Rintaro también se había negado a dejarla. Ver a su amiga tan feliz la llenó de una paz extraña. Aún no podía amarse a sí misma por completo,
pero al ver que Kaoruko sí la quería y creía en ella, decidió confiar y apoyarla, con la esperanza de que algún día ella también pudiera querer a la persona que Kaoruko veía. De camino a casa, Kaoruko bromeó diciendo que hacía mucho no la veía llorar. En ese momento, recibió un mensaje de Rintaro, preguntando si podía llamarla. Él tampoco había dejado de pensar en la situación y quería hablar de nuevo con Subaru, pero no tenía su número. Kaoruko lo llamó de inmediato. Él, nervioso, se disculpó primero por haberla dejado en visto, pero ella lo tranquilizó. Cuando le confesó que quería hablar con Subaru, Kaoruko se rió suavemente y le pasó el teléfono. Estaban juntas en ese momento. Rintaro, aún más nervioso, propuso continuar la conversación del café. Subaru, con un tono ahora más sereno, acordó un encuentro para el día siguiente. Al verse, Rintaro fue directo. ¿Qué tengo que hacer para que estés tranquila y puedas seguir viendo a Kaoruko? Entendía la rivalidad entre escuelas y que lo fácil sería alejarse, pero no quería aceptar eso. Tampoco soportaba la idea de ser una carga, por lo que le pedía a ella, quien más conocía a Kaoruko, que le indicara el camino. Subaru quedó sorprendida. ¿Lo dices en serio? Le preguntó si no estaba molesto por cómo lo trató, a lo que él respondió que no. Reconoció en ella a una persona que se preocupaba profundamente por su amiga y por eso la respetaba. No podía ignorar a alguien tan importante para Kaoruko. Subaru, cada vez más impresionada, pensó que Kaoruko se había enamorado de un chico increíblemente considerado. En voz baja se llamó a sí misma idiota. Luego le confesó que ya le había contado todo a Kaoruko. Ante el nerviosismo de Rintaro, añadió: «Si se ven lejos de la escuela, todo estará bien». En ese momento, una pelota golpeó a Rintaro por sorpresa. Un niño se acercó a disculparse y al reconocerlos comentó inocente: «Ustedes otra vez deben ser muy buenos amigos». Subaru y Rintaro negaron con timidez, pero el niño insistió: «Si no lo fueran, no estarían hablando tan tranquilos». Subaru, mirando a Rintaro, dijo con una sonrisa genuina: «Tal vez algún día, cuando aprenda a quererme más, podamos ser amigos». Él asintió, viendo un cambio palpable en ella. Mientras tanto, la tensión con sus amigos persistía. Shohei notaba que Rintaro fallaba en los entrenamientos y estaba inquieto en clase, por lo que, junto a Saku, decidió seguirlo. La sorpresa fue mayúscula al verlo reunido en una cafetería con Kaoruko y Subaru. Desde su escondite, Shohei murmuraba entre celos y confusión, mientras Saku le advertía que los delatarían. La situación era incomprensible. Rintaro con esa chica que despreciaba a Chidori. Dentro del local, Rintaro reunió valor. Les explicó a las chicas que quería contarle la verdad a sus amigos. Dijo que tras pasar los exámenes había entendido que no quería rendirse ni esconderse más. Valoraba profundamente la lealtad de sus amigos y admiraba la confianza entre Kaoruko y Subaru. «Quiero tener eso con ellos. Es un favor egoísta, pero ¿me ayudarían?». Kaoruko respondió con una sonrisa radiante: «Claro que sí». Subaru asintió, añadiendo que el que les preguntara demostraba su consideración. Kaoruko agregó: «Confío en ti, y si ellos son importantes para ti, yo también confiaré en ellos. Además, yo también quería que fueran tus amigos». Rintaro contuvo las lágrimas de gratitud. Sus amigos, espiando desde fuera, se conmovieron al escuchar sus palabras. Al terminar, Rintaro se ofreció a acompañarlas a la estación. Subaru, con una nueva determinación, le pidió que las presentara formalmente con sus amigos, pues quería disculparse por su pasado comportamiento. Sin embargo, la paz se rompió abruptamente. Un grupo de jóvenes los rodeó, liderados por los mismos individuos del incidente anterior. Habían difundido mentiras sobre Rintaro y no estaban dispuestos a dejarlo pasar. «Esto ya quedó atrás», dijo Rintaro con firmeza, intentando proteger a las chicas. El líder del grupo rival desestimó sus palabras y uno de ellos se acercó a Subaru con comentarios inapropiados sobre su cabello. En ese instante, Shohei irrumpió en la escena apartando al agresor de un empujón. «Quítale las manos de encima». Rintaro, sorprendido, preguntó qué hacían allí. Saku y Hayato aparecieron tras Shohei con rostros serios. «Llévate a las chicas a un lugar seguro. Nosotros nos encargamos de esto», dijo Saku con calma gélida. Rintaro quiso protestar, pero no había tiempo. «Después les explico todo», les gritó a sus amigos antes de guiar a Kaoruko y Subaru lejos del peligro. El líder del grupo rival soltó una risa burlona. «Así pierde la gracia». Sin embargo, Saku caminó directamente hacia donde se escondían los dos instigadores originales, ignorando por completo al resto. «¿Por qué actúan como cobardes? Si son mayores, compórtense como tales», dijo, su voz cargada de un desprecio calculado. Uno de ellos replicó, señalando a Rintaro que se alejaba: «¿Ya sanaron las heridas de tu amigo? ¡Qué patético! Terminar golpeado por una chica». Esas palabras fueron la isba. La ira, contenida y fría, que siempre latía bajo la aparente indiferencia de Hayato, estalló. Su expresión cambió por completo. Ya no era el compañero tranquilo, sino alguien decidido y peligroso. Los agresores se lanzaron al ataque, pero se encontraron con una resistencia feroz e inesperada. Hayato no era el de siempre. Rintaro se disculpó una vez más por haberlas puesto en peligro.
Ambas le aseguraron que no era su culpa y le preguntaron, preocupadas, si sus amigos estarían bien. Él les respondió que en todo caso deberían preocuparse más por los otros. En ese momento recibió una llamada de Hayato. Este le preguntó si las chicas estaban a salvo y comentó, con un tono despreocupado, que del otro lado aún estaban llenos de energía. Solo quería confirmar que estaban bien y recordarle que al día siguiente era el festival deportivo, así que debían dar su máximo esfuerzo. Lo sucedido en el parque ni siquiera podía considerarse una pelea. Los otros se burlaron de Hayato diciendo que era demasiado fuerte. Él respondió con seriedad que cuando lastimaban a un amigo, la cosa cambiaba. Uno de los contrincantes replicó con desdén, pero Hayato, con una sonrisa fría, declaró que Rintaro no era patético, sino la persona más increíble del mundo, y que si algún día se les olvidaba, ya sabrían las consecuencias. Tras eso, el grupo se retiró del parque como si nada, no sin antes recordarles sarcásticamente que no olvidaran disculparse al día siguiente. El día siguiente, el ambiente del festival deportivo era eufórico. Casi todos, excepto Rintaro, quien no lograba conectar con la pelota durante el entrenamiento, decidió apartarse un momento para refrescarse. Sus pensamientos seguían inquietos, pues aún no había hablado a fondo con sus amigos. De pronto, estos lo abordaron por la espalda, bromeando sobre su pésimo desempeño. Rintaro les agradeció sinceramente por haberlo salvado el día anterior y por asegurarse de que Kaoruko y Subaru llegaran a casa sanas y salvas. Ellos se alegraron, y Shohei soltó sin filtros que seguirlo había sido la mejor idea, revelando sus secretos sin remordimientos. Rintaro comprendió entonces por qué habían aparecido tan oportunamente, y preguntó, nervioso, si también lo habían espiado en la cafetería. Shohei intentó escabullirse, delegándole a Saku la responsabilidad de arreglar las cosas. Saku, con más seriedad, se disculpó por haberlo espiado y por haber sido tan duro con él sin comprender lo que estaba pasando. Rintaro insistió en que él era quien debía pedir perdón, iniciando una discusión circular. Finalmente, Saku lo interrumpió, confesando que tras escuchar las palabras de Kaoruko el día anterior, comprendió que también debía ser claro. Le pidió a Rintaro que lo escuchara atentamente porque solo lo diría una vez. Sus palabras de ayer lo habían hecho inmensamente feliz. Sabía que tenía mal carácter y le costaba expresarse, pero lo que decía era completamente sincero. Confiaba plenamente, desde lo más profundo de su corazón, en cada uno de sus amigos. Por eso, si algo ocurría, quería que Rintaro también confiara en ellos. Una oleada de emociones inundó a Rintaro. Los otros amigos, que habían esperado a prudente distancia, se acercaron preocupados, pero al verlos se dieron cuenta de que su inquietud había sido innecesaria. Con la mente ahora despejada, Rintaro se concentró en el partido. Era la última esperanza de su equipo y sus amigos sabían que lograría un home run como nunca antes. Así fue. Su golpe decisivo los llevó a la final, y todo el equipo se abalanzó sobre él, proclamándolo héroe. Solo faltaba ganar el último partido para celebrar todos juntos con el helado prometido. Sin embargo, tras el torneo, fue Shohei quien terminó lloriqueando. Debido a un error suyo, habían perdido la final, y el profesor no les invitaría helado. Una vendedora del puesto los animó un poco, y fue entonces cuando Rintaro revisó su teléfono y les propuso a todos reunirse más tarde. El grupo, junto a Kaoruko y Subaru, se encontró en el mismo lugar de antes. Las presentaciones fueron un tanto torpes, pero pronto la conversación fluyó como si fueran viejos conocidos, hablando animadamente del torneo. Rintaro se sorprendió de lo rápido que se adaptaban todos. Kaoruko dio una señal a Subaru, y ambas agradecieron formalmente a los chicos por su ayuda la noche anterior, obsequiándoles una caja de dulces finos por los problemas causados. Los chicos, impresionados por el detalle, aceptaron encantados. Shohei soltó sin rodeos que eran unas chicas estupendas. Entonces, Subaru se puso de pie y, visiblemente nerviosa, se disculpó por su comportamiento despectivo en la biblioteca. Shohei, con su habitual falta de tacto, rompió la tensión al decir que ni siquiera recordaba lo que había dicho, pues estaba tan acostumbrado al desprecio que ya no lo tomaba como algo personal. Subaru, aunque aún apenada, se sintió algo aliviada. Saku también pidió disculpas por sus comentarios hirientes de aquella vez. Con el ambiente distendido, Kaoruko animó a Subaru a entregar su propio regalo de disculpas, una elegante caja de dulces que dejó a todos boquiabiertos. Los chicos se emocionaron ante lo refinado del obsequio y propusieron compartirlos al instante. Subaru dudó, mencionando nuevamente la brecha entre sus escuelas, pero Shohei le interrumpió. A ellos no les importaba eso. Sabían que las chicas de Kiyoku los despreciaban, pero en realidad ellos no buscaban problemas. Si Rintaro decía que eran buenas personas, eso era suficiente. Le pidió que olvidaran las rivalidades y simplemente se llevaran bien. Subaru, sin poder creerlo, aceptó el dulce con una sonrisa tímida. La tarde pasó volando en una alegre fiesta improvisada. Subaru reflexionó en silencio que Kaoruko tenía razón. Sin vivirlo por uno mismo, nunca se conoce la verdad. Más tarde, cuando el grupo se dispersó, Shohei comentó a Rintaro lo abiertamente que hablaba ahora de esas chicas, notando cuánto había cambiado para bien. Rintaro supo en su interior que ese cambio se debía a Kaoruko. Poco después, Rintaro y Kaoruko concretaron su salida. La cita en el acuario los llenó de nerviosismo y emoción.
Kaoruku confesó que había esperado ese día con ansias. Recorrieron las instalaciones, maravillándose con las exhibiciones, y Kaoruku insistió en ver el show de delfines, un espectáculo que quería disfrutar a su lado. Durante la visita, se toparon con una niña perdida llamada Mika. Juntos la ayudaron a encontrar a sus padres. Mientras esperaban, Mika, con la inocencia de un niño, le preguntó a Rintaro si él y Kaoruku eran novios, y le confesó que le gustaba un chico de su clase porque cuando sonreía le alegraba el corazón. Esas palabras sencillas resonaron profundamente en Rintaro como una revelación. Finalmente, pudieron disfrutar del show nocturno de delfines, un espectáculo de luces y acrobacias que los dejó fascinados. Bajo el resplandor a su lado, Kaoruku le agradeció a Rintaro por haber aceptado salir con ella, diciendo que se había divertido mucho más de lo que imaginaba. En ese momento, Rintaro comprendió con total claridad el nombre de la cálida emoción que lo inundaba cada vez que la veía sonreír. Los días siguieron su curso, y con el tiempo llegó la temporada de lluvias. Un día, gris, el grupo de amigos se quejaba del aburrimiento. Rintaro llegó con peor ánimo que de costumbre, su mirada más sombría. Sus amigos notaron de inmediato que algo ocurría. Últimamente parecía distraído constantemente. Saku confiaba en que si era algo importante, Rintaro se lo diría en su momento. La verdad es que Rintaro no podía dejar de pensar en Kaoruku desde el acuario. Sus sentimientos lo consumían lentamente, distrayéndolo de todo lo demás. Sus amigos, buscando animarlo, propusieron hacer una reunión en su casa, notando que pese a toda su amistad, nunca habían ido. La sugerencia tocó una fibra sensible en Rintaro, quien siempre había ocultado ese aspecto de su vida por miedo al rechazo. Sin embargo, ante la expectativa de sus amigos, superó su inseguridad y los invitó para el sábado, diciendo que lo prepararía todo con sus padres. Llegó el día, y sus amigos no podían disimular el asombro al descubrir que la pastelería que tanto les gustaba era en realidad su hogar. La emoción y las preguntas brotaron de inmediato. Rintaro sintió una mezcla de vulnerabilidad y alivio, preguntándose a qué tanto miedo le había tenido antes. Su madre salió a recibirlos con una calidez exuberante, conectando al instante con el bullicioso grupo. Mientras Rintaro los guiaba hacia el interior, su madre, con los ojos brillantes, comentó a un empleado que era la primera vez que su hijo traía amigos a casa. La simpleza y felicidad de esa afirmación conmovió a Rintaro más de lo que las palabras podrían expresar. Al llegar a la habitación, sus amigos comenzaron a curiosear con naturalidad, fascinados por este espacio desconocido para ellos. Hasta se detuvieron ante una foto de la infancia de Rintaro con su hermano. Él pensó, con una mezcla de incomodidad y calidez, que tener amigos en su casa era una sensación nueva y extraña. En ese momento, su madre lo llamó desde abajo. Lo que no esperaba era ver a Kaoruko y Subaru subiendo las escaleras detrás de ella. Sorprendido, preguntó qué hacían allí. Su madre explicó con sencillez que habían venido a la pastelería y al enterarse de la reunión, decidió invitarlas a unirse. Los chicos aceptaron de inmediato, aunque Subaru era la que más nervios mostraba. La madre de Rintaro se dirigió especialmente a Subaru, disculpándose por la invitación repentina y agradeciéndole por llevarse bien con su hijo. Subaru, conmovida, asintió con una sonrisa tímida. Kaoruko también se disculpó con Rintaro por la sorpresa, lo cual era comprensible, ya que él no estaba preparado en absoluto para verla allí, ruborizándose de manera evidente. Su madre, sin embargo, pasó por alto elegantemente esos detalles. Todos se unieron para ayudar a preparar el almuerzo. Kaoruko, susurrándole a Subaru, le preguntó si se veía fuera de lugar con su ropa casual, pero el menos preparado de todos claramente era Rintaro. La comida resultó deliciosa, y hasta él notó el esfuerzo extra de su madre. Ella, tras asegurarse de que estuvieran cómodos, anunció que regresaría a la tienda por un rato, dejándolos a solas. Rintaro observaba con gratitud cómo todos parecían felices, pensando que debía agradecer a su madre más tarde. La conversación derivó entonces hacia una pregunta de Shohei, quien señalando la foto infantil, preguntó desde cuándo se teñía el pelo y usaba aretes, ya que de niño lo tenía oscuro. Rintaro respondió que fue al entrar a la secundaria, aunque la razón le parecía algo tonta ahora. La curiosidad de todos, incluyendo la de Kaoruko, era palpable. Viendo que no tenía escapatoria, procedió a explicar. De niño no tenía amigos, y la escuela era un lugar solitario. Un día sus padres lo llevaron a una pastelería muy conocida. Al principio no le entusiasmó la idea. Los pasteles eran algo común en su vida. Sin embargo, los postres de ese lugar eran excepcionales. Lo que más lo impactó fue ver a través de una ventana de la cocina a un pastelero rubio con aretes trabajando con una felicidad radiante. Sintió una punzada de envidia y un deseo profundo. Quería sonreír así algún día. Quería ser como ese hombre. Ese mismo día, reunió el valor para confesarle a su familia su deseo de teñirse el cabello y ponerse aretes, temiendo su rechazo por trabajar en un negocio de atención al público. Para su sorpresa, lo apoyaron incondicionalmente, haciéndolo sentir inmensamente feliz. Sin embargo, confesó que, a pesar del cambio, los amigos no llegaron de inmediato.
A veces, la gente ni siquiera lo miraba a los ojos, pero concluyó que eso ya era cosa del pasado. Shohei, con su franqueza habitual, comentó que si él no cambió nada más que su apariencia desde primaria, entonces esos otros chicos eran los verdaderos tontos, porque era obvio que Shohei mismo habría querido ser su amigo desde entonces. El apoyo silencioso de los demás fue unívoco. Rintaro, abrumado por la emoción, cortó el momento yendo por más comida. Kaoruko lo siguió y en voz baja le dijo que pensaba lo mismo que Shohei y que se sentía muy feliz de ser amiga de alguien tan amable como él. Le ofreció más comida con una sonrisa. Al otro lado de la pared, su madre apenas podía contener las lágrimas de emoción. Ella recordaba el momento en que Rintaro, habiendo tomado su decisión, lloró desconsolado creyendo que arruinaría el negocio familiar y resignándose a no tener amigos. Verlo ahora, rodeado de personas que lo apreciaban, era la mayor recompensa. Ella misma había hecho cambios en su apariencia después de eso, para demostrarle que lo apoyaba plenamente y que podía expresarse con libertad. Su mayor esperanza había sido que alguien más viera la bondad que albergaba su hijo. Ahora, al verlo en esa mesa, supo que ese día había llegado. Regresó a la habitación con un pastel exótico como sorpresa final, dejándoselo para el postre antes de volver al trabajo. Rintaro la alcanzó en las escaleras para darle las gracias, un gesto simple que para ella confirmó que todo el esfuerzo había valido la pena. Días después, el grupo se reunió en un restaurante para estudiar. Shohei llegó tarde, quejándose de hambre. Kaoruko, indecisa sobre el menú, se inclinó hacia Rintaro para pedirle su opinión, un gesto que no pasó desapercibido para sus amigos. Aunque el objetivo principal era estudiar, Kaoruko propuso establecer metas. Al cumplirlas, podrían recompensarse con postre. La idea revivió a Shohei al instante. Mientras estudiaban, Rintaro se esforzaba por resolver los problemas por sí mismo antes de recurrir a Kaoruko, no queriendo depender siempre de ella. En un momento, Shohei hojeó el cuaderno de ejercicios de Subaru y exclamó impresionado por lo avanzado que parecía. Cuando Subaru tuvo una duda y Kaoruko estaba ocupada, Shohei intentó ayudar sin éxito. Fue Saku quien, para sorpresa general, resolvió el problema con aparente facilidad. La revelación de que Saku era académicamente talentoso, pero pésimo explicando, causó asombro y risas. Su intento frustrado de dar una lección solo confirmó la teoría de que su inteligencia y su capacidad pedagógica eran mundos aparte. Llegaron los resultados de los exámenes, con mejoras notables para todos. Incluso Shohei logró evitar las clases de refuerzo de verano por primera vez. El profesor, al despedirlos para las vacaciones, les dio un consejo sincero. Confiaba en ellos y les pidió que disfrutaran esos años escolares, pues los extrañarían en el futuro. Para celebrar, los chicos fueron a los bolos. Rintaro experimentaba una felicidad similar a la del festival deportivo. Nunca imaginó tener este sentido de pertenencia. Su mente, como de costumbre, derivó hacia Kaoruko, quien casualmente pasaba por la calle con sus amigas. Shohei, impulsivo, la saludó en voz alta, provocando el regaño de sus amigos por posiblemente causarles problemas. Más tarde, Shohei abordó a Rintaro sin rodeos, preguntándole si salía con Kaoruko. Rintaro, nerviosísimo, lo negó con vehemencia. Shohei entonces preguntó si, al menos, le gustaba. La reacción de Rintaro fue respuesta suficiente. Shohei le aseguró con una palmada en la espalda que podía contar con ellos, dejando a Rintaro con la revelación de que sus sentimientos no eran ningún secreto. Mientras jugaban, Rintaro, distraído, cometía errores. Se alejó a por una bebida, reflexionando sobre por qué todos asumían que salía con Kaoruko y confesándose en la intimidad de sus pensamientos que con verla sonreír le bastaba. Hayato se le unió y tras una conversación sincera, le aconsejó que no se preocupara demasiado y que, fuera cual fuera el rumbo de sus sentimientos, contaba con su apoyo. Esas palabras le dieron la tranquilidad para regresar y liderar una remontada victoriosa en el juego. Ya en casa, mientras el chat del grupo bullía con planes para el verano, Rintaro recibió un mensaje privado de Subaru. Se disculpaba por la intrusión, pero quería contarle algo importante. El cumpleaños de Kaoruko es el día 22 y seguramente ella no se lo diría. Al día siguiente, Rintaro estaba más concentrado en encontrar el regalo perfecto que en las clases. La noticia lo tenía desconcertado. ¿Qué podría gustarle, aparte de los pasteles? Se dio cuenta, con cierta frustración, de que aún había mucho que no sabía de ella. Decidido, recurrió a una fuente de sabiduría práctica. Le preguntó a su madre si conocía alguna buena pastelería en la zona, buscando inspiración para un detalle que fuera más allá de lo obvio. Rintaro buscó a su madre para una consulta inusual. Al explicarle que quería un regalo de cumpleaños especial para Kaoruko, diferente a los pasteles comunes, ella se sorprendió y le preguntó por qué no lo hacía él mismo. Él admitió que solo ayudaba en tareas básicas de la cocina y no se sentía capaz.
Su madre sugirió que pidiera ayuda a su padre, un pastelero experto. Rintaro dudó, pues siempre lo veía exhausto después del trabajo. Sin embargo, su madre le aseguró que su padre encontraba felicidad en su oficio, como cuando preparó con dedicación el pastel especial para sus amigos, a pesar de no unirse a la celebración por su carácter reservado. Recordando el genuino agradecimiento que su padre mostró cuando Rintaro le agradeció por ese pastel, el joven reunió valor. Nervioso, le pidió a su padre que le enseñara a hacer uno, explicando que era para celebrar a una amiga muy importante. Su padre, con interés repentino, le preguntó no por el tipo de pastel, sino por los sentimientos que quería expresar con él. Rintaro reflexionó y dijo que quería agradecerle a esa persona por siempre mirarlo a los ojos y ayudarlo, y sobre todo por hacerla feliz y verla sonreír. Su padre aprobó la respuesta. Con el cumpleaños en 2 semanas, iniciaron una práctica rigurosa. Su padre fue inflexible. Si iba a hacer un pastel de su pastelería, no podía ser mediocre. Los días de práctica fueron intensos. En la escuela, sus amigos notaron sus profundas ojeras y su agotamiento. Cuando le preguntaron, confesó que había estado haciendo pasteles toda la noche. Aunque ellos mostraron interés en probarlos, él dijo que aún no estaban listos. Mientras tanto, las amigas de Kaoruko planeaban una celebración para su cumpleaños que coincidía con el inicio de las vacaciones. Subaru intervino hábilmente, sugiriendo celebrar al día siguiente para dejar el 22 libre, diciendo que ya tenía algo planeado. Kaoruko, sin sospechar, aceptó agradecida. Al llegar a casa, Rintaro estaba agotado, pero un mensaje de Subaru reavivó su energía. Kaoruko tenía el día 22 libre. Inmediatamente le escribió para preguntarle si podían verse ese día, pues quería darle un regalo. Kaoruko, aunque confundida, ya que él no sabía oficialmente de su cumpleaños, aceptó con nerviosismo y alegría. Luego, Kaoruko llamó a Subaru, quien admitió haberle contado a Rintaro. Se disculpó por actuar a sus espaldas, pero confesó que le encantaba ver la expresión feliz de Kaoruko cuando hablaba de la persona que le gustaba, y que quería que le contara todos los detalles después. Rintaro siguió practicando incansablemente, siguiendo cada instrucción de su padre al pie de la letra. Su progreso fue notable, y el pastel final recibió la aprobación de su padre, quien afirmó que no estaba nada mal. Su madre preparó la caja con esmero. Al ver la satisfacción en el rostro de su hijo, sus padres intercambiaron una mirada conmovida. Era raro verlo tan radiante. El día llegó. Rintaro, con el regalo en mano, dudaba si sería lo suficientemente bueno. Llegó temprano al lugar acordado solo para descubrir que Kaoruko había tenido la misma idea y lo esperaba. Él le deseó un feliz cumpleaños con timidez y le entregó el regalo. Ella, emocionada, preguntó si podía abrirlo ya. Al enterarse de que era un pastel, insistió en encontrar un lugar para verlo. Lo llevó a un parque lleno de recuerdos de su infancia, su lugar favorito. Bajo la sombra de un árbol, Kaoruko abrió la caja. Al ver el pastel, notó que era diferente a cualquier otro que hubiera visto en la pastelería y preguntó si era una nueva creación. Rintaro, en voz baja, confesó que lo había hecho él mismo. Sabía que ella compraba muchos pasteles en su tienda, por eso quiso darle algo único, hecho con sus propias manos, como agradecimiento por todo. Aclaró que era su primer intento y le pidió que no esperara demasiado. Los ojos de Kaoruko brillaron con emoción. Preguntó si podía guardarlo para compartirlo con su familia por la noche, prometiendo saborearlo con mucho cariño. Tras despedirse, Kaoruko llegó a su casa y, aunque su familia aún no llegaba, no pudo resistir probar un pequeño bocado. Al hacerlo, recordó las palabras de Rintaro. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras pensaba que estaba delicioso. Mientras tanto, en casa de Rintaro, su madre notó la expresión severa de su esposo frente al televisor y bromeó diciendo que así lo miraba siempre. Sin embargo, la llegada de un mensaje al celular de Rintaro cambió todo. Él corrió a su habitación ansioso por leerlo. Kaoruko le agradeció por tomarse el tiempo y el esfuerzo, y le dijo que el pastel estaba riquísimo. Rintaro, aliviado tras 2 semanas de tensión, respiró al fin. Ella añadió que el sabor le pareció demasiado amable, llenando su corazón de calidez con cada bocado, y que a su familia también le había encantado. Entre risas, se quejó de que su hermano se había comido la mitad. Rintaro, entusiasmado, prometió hacerle otro. Ella aceptó emocionada, sellando una nueva promesa. Eufórico, Rintaro bajó las escaleras para compartir la buena noticia con sus padres y declaró que quería ayudar más en la pastelería durante las vacaciones, para mejorar. Su padre, con falsa severidad, dijo que sería más estricto, pero su madre lo interrumpió con un golpe cariñoso, recordándole que también debía disfrutar con sus amigos. Rintaro propuso un equilibrio. Ayudaría todos los días, excepto cuando tuviera planes. Su padre, viendo la nueva y frecuente sonrisa de su hijo, supo que todo era gracias a esa chica y a sus amigos. Poco después, el grupo de amigos organizó un viaje a la playa.
La emoción los mantenía despiertos, mientras compraban fuegos artificiales y planeaban comidas. Subaru parecía más callada y distante de lo habitual, observando desde cierta distancia. Kaoruko lo notó e intentó animarla, invitándola a elegir comida para compartir. Mientras Rintaro y Saku compraban bebidas, conversaron sobre el nuevo interés de Rintaro por la repostería. Saku sugirió que incluso podría poner un puesto en el festival escolar. La conversación se interrumpió con la llegada de Shohei y Kaoruko, quien preguntó por las donas favoritas de Subaru, notando que ella seguía reticente. En la playa, todos se lanzaron al agua fría, excepto Subaru, quien se quedó observando desde la orilla, luchando contra la sensación de ser una intrusa. Kaoruko, al notar su incomodidad, se acercó a hablar con ella cuando se quedaron a solas durante la comida. Subaru, sabiendo que no podía ocultarle nada a Kaoruko, confesó su angustia. Aunque estaba emocionada de pasar el día con todos, la ansiedad por interactuar con hombres, derivada de experiencias pasadas, la abrumaba. Kaoruko la animó a observar al grupo y decirle qué sentía. Subaru admitió que los veía divertirse y que también quería reír con ellos. Quería enfrentar sus miedos. Con el apoyo de Kaoruko, Subaru se armó de valor y reunió a todos. Con voz temblorosa les confesó su lucha interna, explicando que aunque aún le costaba, quería genuinamente superarlo y ser su amiga de verdad. Se disculpó con Rintaro por no haberlo logrado antes. La respuesta del grupo fue inmediata y cálida. Saku, de forma torpe pero sincera, le dijo que no solía considerar amigo a cualquiera, implicando que ella ya lo era. Todos asintieron, agradeciéndole por abrir su corazón. Al ver que su reticencia se debía a esto, la invitaron a unirse de lleno a la diversión. Kaoruko, queriendo darle un empujón final, la lanzó juguetonamente hacia el mar, donde finalmente se unió a la risa general, mojada pero con el corazón más ligero. La brisa marina y la inmersión en agua fría fueron en realidad el alivio que Subaru necesitaba. Kaoruko la ayudó a levantarse justo cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Shohei anunció que era hora de irse, aunque Subaru necesitaba secarse primero. Mientras todos empezaban a recoger, Saku notó que Subaru apenas había comido al mediodía. Sin decir mucho, sacó unas donas que había guardado y se las ofreció, pidiéndole que se uniera al grupo cuando estuviera lista. Ella aceptó el gesto, sintiendo una calma nueva. Por primera vez, albergaba la esperanza genuina de poder, algún día, quererse a sí misma tal como era. Tal vez había logrado avanzar un poco. Los amigos la llamaron para encender los fuegos artificiales. Con un nuevo propósito en el corazón, el deseo de volverse alguien más cálida, como ellos, Subaru se unió al círculo. Las chispas de luz iluminaron sus rostros sonrientes, especialmente el de ella, que por fin se dejaba llevar por la diversión sin reservas. Los fuegos se terminaron rápido, y Shohei propuso ir a comprar más. Subaru, con una voz más firme, dijo que ella también quería ir. Como cada uno deseaba algo distinto, Kaoruko y Rintaro se quedaron a cuidar las pertenencias. Kaoruko sugirió encender las últimas bengalas mientras esperaban. Mientras las chispas doradas caían, Rintaro pensó que nada era más hermoso que ella en ese momento. Kaoruko le agradeció entonces por su amabilidad con Subaru, destacando lo considerados que eran todos. Rintaro respondió que era natural, pues ya las consideraban amigas. Lo que más le había conmovido fue ver a Subaru abrir su corazón así. Kaoruko asintió, comentando que antes su amiga parecía completamente cerrada a los hombres, pero últimamente estaba más relajada y sonreía más. «Debe ser gracias a ti», dijo. Él negó con la cabeza. «Ella empezó a cambiar cuando habló contigo», dijo Kaoruko, encendiendo otra bengala. Rintaro calló, pensando que nada de eso era cierto. Su propia decisión de no rendirse y de mirar a su alrededor había comenzado el día que conoció a Kaoruko. Nunca imaginó cambiando así. «En realidad», dijo en voz alta, «soy yo quien debería agradecerte. Fue por ti que decidí enfrentar muchas cosas». Kaoruko desvió la mirada, un poco azorada, y comentó lo divertido que había sido el día. Rintaro pensó que todo el tiempo a su lado era valioso y divertido, y una punzada de tristeza lo invadió al pensar que terminaría. Con una sonrisa, Kaoruko preguntó, «¿A dónde quieres ir después? Las vacaciones apenas comienzan». Sugirió que para que la diversión no terminara, simplemente debían verse más seguido. Arrastrado por el momento, Rintaro dijo sin pensar, «¿A mí me gusta mucho?». La frase quedó incompleta, pero el significado flotó en el aire. Kaoruko se puso completamente escarlata y un silencio tenso cayó entre ellos. Afortunadamente, Shohei regresó en ese instante, cargado de más fuegos artificiales, rompiendo el hechizo. «¿Por qué están tan rojos?», preguntó. Rintaro murmuró algo sobre el calor de las bengalas, excusa que solo Shohei pareció creer, arrastrándolo a ver las nuevas compras. Kaoruko se quedó atrás, tratando de procesar lo ocurrido. Subaru lo tomó del brazo para seguir al grupo, notando de inmediato que algo había cambiado en el breve tiempo que estuvieron ausentes. La mirada de ambos ahora era diferente.
De regreso a casa, Rintaro no podía creer lo que había dicho. Sabía que la había puesto en una situación incómoda, pero las palabras habían salido solas. Aunque confundido, también sentía un peso menor en el pecho. Sabía que no podía dejar las cosas así. Kaoruko, por su parte, estaba sumida en sus pensamientos. Cuando Subaru intentaba sacarla de su ensueño, su teléfono sonó. Era Rintaro. Tiempo después, se encontraron en el festival de verano. Rintaro, nervioso, la esperaba. Kaoruko llegó un poco tarde, pero el espectáculo valió la espera. Lucía un kimono exquisito, haciendo que Rintaro supiera que sería un día inolvidable. Recordando la llamada, había sido la primera vez que Rintaro la contactaba por teléfono. Tras un intercambio de formalidades y un disculparse por su abrupta confesión en la playa, él le había pedido verse para hablar. Kaoruko, con voz tímida, había aceptado, pidiendo que fuera en el festival, un lugar donde siempre quiso ir con él. Ahora, caminando entre las multitudes, la tensión inicial se disipó mientras comían golosinas y jugaban en los puestos. Rintaro se relajó al verla disfrutar, incluso bromeando cuando notó un poco de caramelo en su mejilla. Paseaban, comían y reían, hasta que Kaoruko, recordando las incómodas sandalias del kimono, sugirió sentarse. Allí, en un banco algo apartado, Rintaro supo que era el momento. Con el corazón acelerado, la llamó. Ella lo miró, con una sonrisa expectante y un nudo en la garganta. Él reunió todo su valor. «Me gustas mucho», confesó de nuevo. «Pensé muchas veces que con ver tu sonrisa era suficiente, pero ese día en la playa supe que sería muy triste que nuestro tiempo juntos terminara. Quizás eso es lo que sienten los novios». Admitió que era egoísta y que podía causarle problemas, pero ya no quería quedarse como estaban. Para él, una relación significaba pasar más tiempo con la persona que lo motivaba a ser mejor. «¿Te gustaría salir conmigo?». Kaoruko guardó silencio por un momento y Rintaro se apresuró a disculparse si la incomodaba. Ella lo detuvo. «No es así», dijo suavemente. Luego le hizo una pregunta. «¿Recuerdas la primera vez que me viste?». Rintaro asintió, recordando perfectamente a la chica que comía pasteles de forma adorable en su tienda. Pero Kaoruko sonrió y negó la cabeza. «Nos conocimos mucho antes. En realidad, fuiste tú quien me salvó a mí». Le contó entonces la historia oculta. Fue el invierno del año anterior. Kaoruko, pasando por un momento difícil, olvidó su paraguas y bufanda. Refugiándose de la lluvia, entró por casualidad en una pastelería cálida y acogedora. Atendía un chico de mirada seria. Al probar el pastel que ordenó, una oleada de calor y consuelo la embargó, tanto que empezó a llorar sin control. Fue ese chico, Rintaro, quien, con una simple toalla de papel y unas palabras tranquilas, la consoló. «Seguro no lo recuerdas», dijo Kaoruko. Rintaro negó, perplejo. «No hace falta», continuó, «porque tú, muy probablemente, habrías hecho lo mismo por cualquier persona triste. Esa amabilidad tuya me salvó». A partir de ese día, empezó a visitar la pastelería con la ilusión de volver a verlo. Se arreglaba con cuidado cada vez, esperando poder cruzar una palabra. Hablaba con su madre, lo veía a veces de reojo en la cocina, pero nunca más en la caja. Hasta que un día lluvioso, en que bajó la guardia, desarreglada y distraída, sus miradas se encontraron a través de la vitrina mientras ella devoraba un pastel. La vergüenza fue tan grande que huyó, pero ese encuentro fortuito renovó su determinación. Fue lo que la llevó finalmente a regresar con valor para invitarlo a un pastel, iniciando todo lo que vino después. «Por eso», dijo Kaoruko, levantándose para ponerse frente a él, «soy Kaoruko Waguri, y tú eres Rintaro Tsumugi. Las escuelas no me importan en lo absoluto, porque es a ti a quien quiero conocer». Sus ojos brillaban. «Gracias por confesar tus sentimientos. Si te parece bien, a mí también me gustaría salir contigo. Me gustas mucho, Rintaro». Él sintió cómo el mundo se aclaraba. Se alegró inmensamente de haber reunido el valor ese día para mirar por la ventana hacia ese mundo que creía lejano, desde donde ella, finalmente, lo saludaba con todas sus fuerzas. Al fin, podía conocerla, y ahora caminar a su lado, de verdad. Y hasta aquí el resumen de hoy. Si te gustó, no olviden darle like al video y suscribirse al canal. Tampoco olviden comentar cuál quieren que sea el próximo anime del que haga un resumen. ¡Hasta la próxima!